en la Universidad del Norte hemos podido sobreaguar en la pandemia en buenos términos, porque logramos con diferentes mecanismos que no se nos cayera la matrícula. Entonces nuestra matrícula en pregrado se mantuvo al 100%. Que era uno de los grandes retos, ¿no? Era uno de los grandes retos. ¿Cómo logramos eso? Mucho con ayudas parciales, becas parciales, que se le dieron sobre todo a los estratos 4, 5 y 6. Y entonces alguien dirá, bueno, ¿por qué no más a los estratos 1, 2 y 3? Que tienen menos ingresos. Pues lo paradójico es que quienes son de estrato 1, 2 y 3 y están en la universidad ya tenían becas. Los que no tenían becas son los 4, 5 y 6 en muchas ocasiones, que a la familia le iba bien en términos económicos, en la actividad económica normal. Pero como sabemos, hubo médicos, hubo odontólogos, hubo empresarios cuyos ingresos se fueron a cero o se redujeron mucho durante la pandemia y sobre todo durante el confinamiento y tuvieron que recurrir a becas parciales de la universidad. Eso fue un mecanismo importante. El tema de los posgrados, la gente pudo aplazar en ocasiones realizar un posgrado, porque alguien puede decir, no, yo espero un semestre más, un semestre menos. Solo este semestre estamos viendo una normalización de los posgrados, pero los posgrados no es el grueso de nuestra matrícula. Así que en términos generales yo diría que hemos superado esta pandemia sin mayores tropiezos, con el hospital en buenas condiciones financieras. Hemos hecho en estos años de pandemia 2 nuevos edificios, emblemáticos de la universidad. Uno, la Casa de Estudio Alfredo Correa Andrés, que es un edificio donde los estudiantes van a estudiar en grupo o individualmente. Y el otro edificio que construimos es el Mario Santo Domingo, que es un edificio de laboratorios, de salones de clase. Entonces, eso es uno de los logros que destacamos en esta época del COVID. Rector, ¿qué le significó a la universidad ese esfuerzo desde el punto de vista financiero de ese programa de becas que apuntó desde luego no solamente a mantener al grupo de estudiantes, sino a entregar una herramienta social? Sí, nosotros dimos, nunca antes en la historia de esta universidad se habían dado tantas becas. De ese programa de becas de solidaridad y de emergencia, dimos más de 2.000 becas. Y eso, en términos de esfuerzo económico, yo diría que está, supongamos si fueron 2.500 estamos alrededor de los 6 a 8.000 millones de pesos que dimos en esas becas parciales. Bueno, creo, sin meternos con otras universidades privadas, que fue la que hizo ese gran esfuerzo, ¿no? Hicimos un gran esfuerzo, sí. Hubo universidades del interior que hicieron otras estrategias como dar descuentos generalizados, que a la postre fueron a entender, y yo creo que ellas mismas, un error. Porque vamos a subsidiar a quien no necesita que lo subsidiemos. El que su situación económica no ha cambiado, pues puede seguir pagando lo que venía pagando. Entonces, nosotros lo que sí hicimos es, miramos en mucho detalle, eso fue un esfuerzo descomunal de la parte financiera, de evaluar financiera, cómo estaba la familia financieramente. Bueno, y ya no sé si podamos hablar de pospandemia, pero ¿cómo es la situación hoy desde el punto de vista de matrícula? Bueno, o si yo creo que podemos hablar de pospandemia, bueno, nosotros tenemos hospital y hace semanas no nos llegan casos de COVID en el hospital. En matrícula en pregrado estamos en 100%, en posgrado también estamos en 100% este semestre.
O sea, hemos cumplido perfectamente la meta, no hemos tenido problemas de demanda, vamos bien. Doctor Wenzel, bueno, con usted he hablado en diferentes oportunidades porque nos hemos encontrado en foros del Caribe, en otros escenarios. ¿Cuáles son las necesidades hoy de la región Caribe en materia educativa? Quiero decir, ¿qué es lo que está requiriendo el mercado nuestro? ¿Hacia dónde deben apuntar las nuevas carreras? Bueno, más que las nuevas carreras, bueno, podemos diferenciar la pregunta. Oye, ahora hablamos de las nuevas carreras, pero yo señalaría que en lo que más requiere la costa Caribe en materia de educación es mejorar la calidad en todos los niveles, desde la primaria hasta la universitaria. Tenemos una brecha muy grande como región los niveles de calidad comparado al resto del país. Eso es lamentable porque eso es uno de los motores de crecimiento económico. Con respecto a carreras, y ahora podemos hablar de qué habría que hacer para superar eso. Con respecto a carreras, se están demandando muchas carreras eh, relacionadas con ciencia de datos. De hecho, nosotros abrimos el tercer pregrado y el primero que hay en la costa de ciencia de datos. Y nos fue bien en la demanda, el primer semestre. Y yo creo que eso es algo, no, creo no, eso es algo que nos han pedido los empresarios, formación en esa carrera. Bueno, ¿y qué piensa usted de aquellos quienes creen que en algunas carreras debería ser una especie de alto en el camino? Pues yo no estoy tan convencido de eso. Estoy en el sentido de que ya no sigan saliendo, Es pues, correcto, sí, que se personas. haga una pausa. Pues la verdad es que yo creo que se necesitan, bueno, todos los profesionales. Nuestros profesionales consiguen empleo rápido y por un ingreso promedio más alto que del resto de universidades de la región. Entonces, hay carreras que tienen baja demanda, pero no y por lo tanto no producimos tantos profesionales de ese área. Yo creo que la demanda se ajusta, por ejemplo, pedagogía infantil tiene poca demanda. Para nosotros incluso no es rentable ese programa, pero lo vamos a mantener porque es pequeño y estamos comprometidos con ese tipo de programas precisamente para mejorar la calidad de la educación básica en Colombia. Filosofía, por ejemplo. Tampoco, esas son las dos. Hay tres que no son rentables. Ujú. Filosofía, música y pedagogía infantil. Música no es rentable, pero nuestros estudiantes para ser profesionales integrados necesitan tener formación musical. Y una universidad necesita un departamento de música. Entonces, no muy grande, no muy extendido. Como son pequeños estos tres casos que yo te he dicho, pues nos va bien, digamos, no nos afecta la finanza. Ahora, el caso de matemáticas es diferente. Eh, matemáticas hay menos demanda que los cubos que tenemos, pero matemáticas es la base de la calidad de nuestra educación para ingeniería y para ciencias básicas. Y por eso tenemos ingenieros tan buenos en esta universidad, porque tienen una base matemática muy importante. Bueno, decía usted ahorita que uno de los grandes pendientes de la región Caribe tiene que ver con la calidad. Esto se ha discutido, se ha abordado en distintos escenarios, especialmente en los foros del Caribe, donde usted ha sido pionero. ¿Qué esfuerzos hay que seguir haciendo desde lo territorial, desde lo nacional, desde la clase política y desde luego empresarial? Sí, hay unas cosas que cuando uno analiza la situación eh, son claras. Yo decía, bueno, el problema principal que tenemos es la calidad. Entonces, hay una constante, digamos, que es uno de los determinantes de la calidad, que es el grado de calificación de los maestros. Los maestros de colegio de Caribe colombiano tienen menos
formación académica avanzada, menos maestría, menos posgrados que los maestros en el interior del país. Hay que invertir en los maestros, eso está claro. Hay otras áreas donde hay que invertir, hay deficiencias en bilingüismo, hay que invertir ahí. Hacer una comparación con aquellas regiones y instituciones que tienen los mejores indicadores. Y en cuanto a calidad de la educación, por ejemplo, si cogemos universidades, pues la primera universidad de Colombia en las pruebas Saber Pro que presentan los profesionales al terminar la carrera está en el puesto número 6, es la que está en la Universidad del Norte. Pero después de la Universidad del Norte, la siguiente que le sigue está como en el puesto 20 y tanto, y la siguiente que le sigue está en el 40 y pico, y hay muchas en 60, 60 y pico, puesto número 60 y pico. Entonces, hay que mejorar la calidad de la educación, ser más exigente, preocuparse, por ejemplo, el tema del bilingüismo, siendo una región con vocación natural al turismo internacional, la cobertura en bilingüismo es mucho más baja en Colombia que en el resto del país. Bueno, uno de los grandes valores agregados de los muchos que tiene la Universidad del Norte es que invierte mucho en su recurso humano desde el punto de vista profesoral. ¿No es ese una de las tareas pendientes de otras instituciones? Bueno, sí, pero el problema que yo estoy apuntando a formación de docentes es en primaria y media, sí. Pero también, obviamente, a nivel de posgrado. Nosotros, de hecho, hemos invertido, pero estamos encontrando en esta época de COVID que el mercado ha estado más apretado, que ha sido relativamente fácil contratar ya jóvenes formados en muy buenas universidades colombianas que se quieren venir a trabajar aquí, y eso no nos cuesta, no tenemos que mandarlos a formar, sino ya vienen formados porque tienen becas o de la universidad o del gobierno. Entonces, eso es un mundo ideal, y de hecho hemos contratado en esta época. Por eso yo decía, a veces las cosas malas traen cosas buenas, y nos ha permitido hacer muy buenas contrataciones de profesores el COVID. ¿Cuánto se ha renovado la universidad con esa ventana de oportunidad académicamente? Pues es marginal, pero es que eso hay que sostenerlo durante muchos años. Yo diría que hemos contratado en épocas recientes unos 15 profesores de buenas universidades que no tuvimos que invertir en ellos. Bueno, ¿qué otros logros se han obtenido en esta época, doctor Meisel? Bueno, yo digo que es un logro que hemos venido avanzando como universidad en los rankings. En el ranking que yo considero más conveniente, más idóneo, que es el ranking de las pruebas Saber Pro, que es cuando termina la carrera un estudiante presenta un examen del ICFES y ahí se evalúa que también quedó formado en su carrera. Y ese examen es único para todos los profesionales por área en el país, o sea, los ingenieros presentan un examen, los abogados otros, los médicos otros. En esa típicamente salimos de sexto en el país, pero hay carreras que estamos de segundo, como por ejemplo matemáticas, estamos segundo después de los Andes, nosotros estamos en la Universidad Nacional, pero en general todo nuestro programa en este momento está en los 10 primeros puestos a nivel nacional. Bueno, no lo voy a meter en asuntos políticos, pero sí quisiera aprovechar esta oportunidad que usted nos ofrece para que abordemos un tema que me parece también importante y central. Usted advierte que tenemos todavía muchas cosas que hacer, muchos pendientes en la costa Caribe. Y a mí me preocupa desde lo ciudadano y periodístico, doctor Meisel, que no veo en ninguna de las campañas el abordaje de los temas principales de las regiones, ¿o me equivoco? Yo he observado eso, o sea,
Por ejemplo, la costa tiene una serie de condiciones que han sido estudiadas y que se podrían, por las diferentes campañas, hacer una propuesta como esta de cerrar la brecha de capital humano con el resto del país. Y no he visto que ninguna de las campañas haya propuesto nada en este sentido. Y la academia está presta en este caso, en el evento de que le solicite cualquier campaña a entregar insumos. Pues yo me imagino que individualmente, no como institución, sino individualmente los académicos están. Casa Grande Caribe, que es un pool de instituciones de educación, le mandó a las diferentes campañas un resumen de la propuesta de Casa Grande Caribe. Que yo sepa no recibieron respuesta, pero propuestas hay. Lo que yo no he visto es un interés en el tema. Sí, qué lástima. Bueno, a propósito de Casa Grande Caribe, ¿cuáles son las diferencias, doctor Meisel, que usted tiene desde el punto de vista conceptual sobre la región? Por ejemplo, lo que plantea Verano de la Rosa, que plantea desde hace mucho tiempo tener una sola asamblea, por ejemplo. En fin, a él no le gusta mucho la RAT como tal. ¿Cuáles son las diferencias de fondo que hay entre sus pensamientos en Casa Caribe y lo que ha venido planteando Eduardo Verano? Yo lo voy a poner muy en cuento. Si la RAP y la red van a hacer lo mismo que son los gobiernos locales del Caribe colombiano, municipios, departamentos, distritos, en términos de corrupción, inversión en elefantes blancos, en términos de ineficiencia de la inversión pública, No tiene sentido. no tiene sentido. Yo creo que lo que hay que preocuparse es que los departamentos y los municipios inviertan bien, sin corrupción, focalizados en donde deben ir los recursos y con alta rentabilidad social, cosa que no está. Pero si se van a robar los recursos que van para el programa de alimentación escolar, si van a hacer elefantes blancos, si no van a invertir más donde más se necesita, que es y donde es más rentable, que es en la educación, si van a hacer trenes de alta velocidad entre Cartagena y Santa Marta, que vale, el cálculo es que vale 1.6 billones de dólares, que sería no un elefante blanco, sino un elefante mega gigante y transparente. No vamos para ningún lado con ninguna red ni con ningún red. Es decir, esos esfuerzos que se han venido haciendo, teniendo una ley de regiones, bueno, ¿eso puede quedar en letra muerta? ¿O Pues un saludo a la bandera? Hasta ahora, eso, 30 años después, 31 años después, eso es lo que ha sido hasta ahora. Bueno, entonces, ¿cómo retomamos el concepto de descentralización basado en lo que usted plantea? Que tendremos una reunión dinámica de macroobras bien construidas, de transparencia en el manejo de los recursos. Yo creo que hay que elegir buenos gobernantes en todos los municipios de Colombia, en buenas asambleas, buenos concejales, buenos gobernadores. Si no hacemos eso, es que pónganse a ver, cojo un departamento que le tengo mucho cariño, pero ha sido muy golpeado por la corrupción. El ejemplo de La Guajira. ¿Cuántos gobernadores de La Guajira de los últimos tiempos no han terminado presos por problemas de corrupción? ¿Cuántos gobernadores del Caribe colombiano de las últimas camadas han terminado presos por corrupción? Y eso que hablamos de que hay mucha impunidad, y con todo y que hay mucha, y la hay, ¿cómo sería si todos aquellos que merecerían ser castigados fueran castigados? Rector, y entonces, ¿cómo hacemos para que todo no pase por Bogotá y en las regiones haya también poder de decisiones? Yo creo que si hay un buen gobernante, el buen gobernante logra conseguir recursos. Porque los gobernantes que tienen legitimidad, que se sabe que están haciendo una buena obra, que están invirtiendo los recursos, logran
obtener más recursos. Es más, logran aumentar los impuestos. Pongo el caso de Cartagena. Cartagena pudiera cobrar mucho más impuestos de los que cobra y con eso hacer obras que no dependen del nivel central. Y sin embargo no lo está haciendo, porque cuando las administraciones no funcionan, no se atreven a hacer una reforma tributaria, porque desatarían una ola de crítica. Entonces se conforman con un recaudo mediocre, pero no levantan ampolla. Eso es un drama terrible. ¿Cuáles son, para seguir en esa misma línea, doctor Meisel, las líneas básicas del documento que ustedes enviaron a las distintas campañas desde Casa Grande Caribe? Bueno, recuerda cuál es el esfuerzo de Casa Grande Caribe, que se demostró que en 12 años se podría llevar la costa caribe a los promedios nacionales de pobreza si se invierte en acueductos y alcantarillado, en educación, en salud, en alimentación, y eso se puede hacer con recursos que están disponibles, que no son desproporcionados, y con un esfuerzo fiscal completamente viable, tanto desde el punto de vista de los gobiernos locales como el gobierno nacional. Y sin embargo, no ha generado, creo yo, o sea, que el problema no es de falta de plata. Eso se demostró ahí. El problema es que las platas que hay no están dirigiéndose a donde deberían dirigirse y no están llegando a quien deberían llegar. ¿Hicieron ustedes alguna recomendación en el tema de regalías? Bueno, la recomendación en el tema de regalías que se enfoquen todas para estas áreas que yo he mencionado. Fíjese usted que, hablando de impuestos, en el Plan Nacional de Desarrollo vigente quedó un capítulo para mí muy importante de el catastro multipropósito, que le daría herramientas a muchos municipios que fiscalmente no tienen cómo arrancar y no ha habido mayores realmente resultados. En Chile, y eso fue una propuesta que hace años hizo Mongus, pero eso no, nadie más lo volvió a plantear. Lo que hacen es que la DIAN de Chile cobra los impuestos de los municipios y le cobra un porcentaje y se los da a los municipios. Ahí hay grandes economías de escala porque un municipio de estos pequeños pues no tiene las herramientas para cobrar impuestos. Lo otro es que el predial, que es el de las grandes ciudades, la fuente más importante de impuestos, en ocasiones no se ha actualizado, no se cobra, se factura y no se cobra. Entonces, que el caso de Cartagena, que parece ser un caso extremo, hace algunos años hubo información de un estudio del Banco de la República que facturaban, por cada peso que facturan de predial, cobran 60 centavos y el otro 40 no lo cobran. Y ese peso que cobraron podrían cobrar 3 pesos o 4 pesos, haciendo avalúos actualizados. Sí. Bueno, su amigo Amílcar Acosta Medina, que también es muy buen amigo mío, seguramente verá este programa. Él sí es muy defensor del tema de la rata. Sí, estoy consciente de eso. Una de las fortalezas del regionalismo costeño es que hay diferentes perspectivas. Coincidimos en dónde queremos llegar, que es que mejorar el bienestar colectivo de la población nuestra. Infortunadamente, ni los unos ni los otros hemos logrado lo que queremos, pero ahí seguimos en la lucha. Y además con mucho respeto por la deliberación, que es lo importante. De acuerdo. Rector, tengo que preguntarle sobre este problema de inflación que está afectando el mundo, porque no es un tema de Colombia. ¿Cómo ve usted la trepada del dólar en el país? Algunos la asocian, bueno, factores externos, pero otros piensan
que también esta coyuntura política polarizada nos está afectando? Pues en este momento, primero ha pesado mucho cómo se ha movido el dólar con respecto a otras monedas, ¿no? Esa inestabilidad de la economía mundial ha fortalecido el dólar, independientemente de cualquier cosa que Colombia tenga que ver. O sea, un movimiento del dólar contra otras monedas. Hay un segundo factor que, en el caso de nosotros ha sido afortunado que no nos golpea tanto porque el precio del petróleo ha subido. Y en la medida en que sube el precio del petróleo, no se valoriza tanto el dólar como se hubiera valorizado si no estuviera alto el precio del petróleo. Y hay otro que es difícil de medir, que podría tener, pero creo que podría tener eventualmente que ver con la polarización, pero no creo que es lo que esté primando en este momento. Pero, ¿va a seguir subiendo el dólar, en su opinión? Bueno, un economista, un exministro de Hacienda, y yo siempre lo recuerdo, decía que hay dos clases de tontos: los que pronostican el dólar y los que le creen. Es muy difícil porque esto depende de movimientos en el mundo. La guerra de Ucrania, por ejemplo, cómo se desarrolla eso, que hay una gran incertidumbre, en la recuperación de la economía mundial, las escaseces que hay en los mercados mundiales, no solo de alimentos, sino de containers. Todo eso, pues, ha llenado de incertidumbre la economía mundial. Rector, ¿usted está en modo pesimista, medio o optimista frente a los próximos años en lo que tiene que ver con nuestro país y el Caribe? Bueno, difícilmente puedo ser pesimista cuando estoy en contacto diariamente con jóvenes Con la muchachada. que quieren trabajar, quieren aprender, quieren esforzarse, quieren salir adelante, tienen toda la vitalidad, toda la alegría y toda la capacidad para lograr cosas. Entonces eso lo mantiene uno optimista. Claro. Bueno, ¿y cómo hace, que es otro de los grandes logros de la universidad, de mantener ese contacto permanente con sus egresados? Bueno, Yo que hice aquí maestría y recibo mi correo permanente. sí, bueno, los egresados son una comunidad muy importante para nosotros. Tenemos más de 70.000 egresados en nuestra base de datos, y buscamos contacto directo. Yo, por ejemplo, la semana entrante me voy para Riohacha, donde en La Guajira tenemos más de 1.600 egresados. Un número que a mí me parece sorprendente, Sí, que claro. son 1.600 profesionales en un departamento que es pequeño. Y tenemos en este momento de La Guajira más de 400 estudiantes. Entonces, mantenemos ese contacto. Vamos a tener todo un día que lo vamos a empezar con un desayuno de empresarios. Va a haber una visita a los medios de comunicación local. Vamos a tener una mesa redonda donde participará nuestro profesor Wilder Guerra Curbelo, Claro. que es guajiro. Habitualmente hablo con él. Wilder ahora es profesor nuestro, eh, y voy a estar yo también, y estoy muy contento de volver a La Guajira después de varios años de no estar por esas tierras, pero en el mes de junio voy a ir a Sincelejo y a Montería para encontrarme con los egresados de esa zona, y en el segundo semestre iremos a Valledupar también, donde tenemos un contingente grande de egresados. Entonces, todo eso hace que mantengamos ese... Y muchos de esos egresados además tienen sus hijos aquí estudiando, así que son múltiples los vínculos. Hace poco tiempo me encontré con un empresario que necesitaba, rector, de unos biólogos marinos y se lamentaba que en las universidades
creo que en la del Magdalena era que lo ofrecían, o en la de Bolívar, no recuerdo exactamente, y me decía, ¿cómo es posible que las universidades del Caribe colombiano no se estén preocupando por tener biólogos marinos? Bueno, nosotros a nivel de doctorado participamos con Inbemar en un convenio para formar biólogos marinos, a nivel de doctorado. ¿Y cómo le fue? No, nos mantenemos vigentes y nos va bien. Bueno, ya para cerrar, rector, porque ustedes han participado mucho de los estudios que son muy valorados sobre todo el tema del río Magdalena. ¿Qué pasa en el evento de que fracase en este gobierno, como ha fracasado en otros, el contrato de APP del río Magdalena? Pues el río Magdalena es un río que por sus condiciones y por la deforestación que está teniendo el país, siempre está llevando una gran cantidad de sedimentos, que afectan la navegabilidad del río, sobre todo durante ciertas épocas del año. Los técnicos, los profesores nuestros, que son grandes especialistas en el tema, y hacen a la gente habla, bueno, el laboratorio de las flores, ¿no? Que era un laboratorio a escala del río, pero ya eso no se usa hoy en día para los estudios sobre el río. Hoy lo que se usa son modelos, software, donde hay modelos, claro, donde se simula los ríos de manera incluso más precisa que lo que se hacía antes. Han hecho una serie de recomendaciones y ellos han estado haciendo insumos para que con esas recomendaciones técnicas que hacen, yo no pensaría que tiene por qué fracasar ese esquema. Bueno, rector, le pido que me invite, ahora que ya estamos en post-pandemia, a las conferencias de Casa Grande Caribe. Usted sabe que a mí me gusta el tema. Claro que sí. La Casa Grande Caribe está abierta a todas las personas que comprometidas con el bienestar de los habitantes del Caribe colombiano. Y tú, por supuesto, como un periodista comprometido con nuestra región, siempre serás bienvenido en esa casa. Y le agradezco de nuevo, rector, que nos haya recibido aquí en esta universidad. Afecta, por supuesto, a mí, porque por aquí transité, y afecta al Caribe colombiano, y de verdad nos sentimos orgullosos de la Universidad del Norte. Siempre salimos bien librados. Muchas gracias, Víctor. Bueno, mañana volveremos con más temas y más personajes a CTV, al programa Termómetro. La ñapa continúa.